Fíjense que yo precisamente pensaba que en Puebla estamos viviendo esta marea verde y por fin nos toca. Puebla es el estado número 14 que en nuestro país ha eh, despenalizado la interrupción del embarazo, es decir, ha vuelto o ha permitido que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No podemos decir la palabra, efectivamente, pero sabemos que hablar de reproducción femenina y de reproducción biológicamente en los cuerpos femeninos, pues tiene muchos asegúnes. Sin embargo, creo que lo que pasó la semana pasada en el estado de Puebla evidentemente sí marca un parteaguas en los derechos de las mujeres. Durante muchos años en Puebla se hablaba de muchos derechos, pero no había una ciudad de mujeres, no había un estado de mujeres. Y ahora que nos den la oportunidad de decidir a las mujeres sobre nuestros cuerpos, me parece sumamente valioso y por eso es que muchas estábamos de fiesta. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. A mí me gustaría comenzar platicándoles una historia para poder como dimensionar la situación. Cuando yo resulta que me doy cuenta que estoy embarazada de mi primer hijo, yo tenía 25 años. Realmente creo que estaba muy joven. Ahora lo pienso y creo que estaba muy joven. Pero decidí que sí quería tener lo que ya tenía la edad y estaba aún así muy joven. Pero tenía una pareja estable, estaba estudiando la maestría, ya me había cambiado de vivir a Puebla. Todo estuvo a mi favor para que yo decidiera ser mamá y disfrutar mi embarazo. Después nace mi hijo y es un embarazo muy atropellado, con mucha amenaza precisamente de perderlo. Y después nace un niño enfermo y fueron meses de mucho sufrimiento porque tenía un reflujo terrible, se ahogaba todo el tiempo, se ponía morado. Y yo muy inexperta, joven, sola. Entonces mi mamá me apoyaba cuando podía, mi papá también. El punto al que quiero llegar es que yo decidí ser mamá, asumí esa responsabilidad y lo hice llena de amor y de felicidad. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no tienen los privilegios que yo tuve? ¿Qué pasa con estas chicas a las que resulta que las obligan a embarazarse, a mantener un embarazo que no quieren, que se embarazan a partir de un abuso sexual, de violación? ¿Qué pasa cuando es una niña de 11 años la que, por ejemplo, termina embarazada después de una violación? Creo que entonces todas las mujeres tenemos diferentes condiciones de vida y no podríamos pensar en que la ley debe de encastillar a todas bajo el mismo precepto, más bien que cada mujer tendrá que tomar la decisión que tome y que ahora mismo en Puebla entonces tenemos esta ley que permitirá que la mujer que no decida seguir con su embarazo por muchas razones tenga la posibilidad de hacerlo desde el marco jurídico, pero también con el aparato de la salud pública para poder atenderla y evitar más muertes en el sentido materno. Yo tenía mis estadísticas que, por ejemplo, en el 2022 el aborto inseguro, la interrupción legal del embarazo de manera insegura, fue la tercera causa de muerte en las mujeres. ¿No sería mejor una información mayor para las mujeres? Digo, ahorita, Mariana, nos estás planteando situaciones totalmente, pues, distintas, ¿no? Digo, no es lo mismo que la persona tenga una pareja estable, no, aparte de las edades, digo, por ejemplo, 11 años, no es lo mismo que 25 o 18, pero... Y no es la misma condición de las mujeres que viven en zona urbana, por supuesto, a las que viven en la zona rural, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que aquí la base sería información, o sea, porque llegar a este extremo, no me imagino a las personas que deciden interrumpir el embarazo, bueno, más allá de las creencias de cada quien, digo, yo estoy a favor de la vida, ¿no? Pero habrá personas que digan, no, pues sí, también, pero que tienen sus planes o no sé, lo que sea, y deciden interrumpir. La carga emocional, psicológica, el daño físico que puede generar en el cuerpo y a lo mejor ya no vuelven a embarazarse jamás en la vida y lo intentan y no se dan otra vez. Porque, bueno, pues dicen que a veces la naturaleza, bueno, de hecho que la naturaleza no te da oportunidades, ¿no? O sea, es así como muy, muy drástica, ¿no? Y ha habido casos de mujeres que deciden o toman esta decisión. Antes, pues de manera clandestina, ahorita va a ser de manera legal. Y de repente, pues pasan los años, ya tienen una vida estable y ahora que dicen, pues ahora sí, pues la naturaleza dice, ahora no. Entonces, mi sugerencia sería, pues denlos en adopción, por ejemplo. En algunos casos, porque bueno, hay familias, hay personas también solteras que muchas veces pues lo buscan, ¿no? Y no se da. Claro,
hay que ver las situaciones. Digo, una niña de 11 años, pues está en riesgo, yo creo que en las dos circunstancias, ¿no? Tenerlo y no tenerlo. O sea, yo creo que aquí tendría que ser la base, pues la información, la formación, los valores. Información hay mucha ahora, ¿no? No es como cuando nosotros íbamos a la escuela y pues no había internet. No, la información era como seleccionada. Por ejemplo, estabas en primaria y te daban una información de acuerdo a tu edad. Ya en secundaria, prepa era diferente, pero había escuelas que sí se enfocaban en eso y decían, bueno, vamos a prevenir los embarazos no deseados, ¿no? Claro. Con información. Y hoy, bueno, ahora encuentran en el internet muchísima información, pero a lo mejor pues no es la adecuada, no es suficiente o es demasiada. ¿Sabes, Oli? ¿Qué pasa? Sí, creo que tocaste demasiados puntos que por supuesto se ponen en el debate cuando hablamos de interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, en nuestro país están registradas 600,000 violaciones al año contra mujeres. De ese número, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y de esas, 4 de cada 10 son niñas. Y de niñas decimos de 11 años Sí, hacia abajo. Y ya a los 11 años las niñas se pueden embarazar. Porque ahora, por todas las hormonas que consumimos, el proceso menstrual se adelanta y entonces son fértiles muy chiquitas. Sí, hay algunas que empiezan desde Sí. los 9 años, ¿no? Sí. Entonces, pero sabes, sí, hay mucha información, alguna buena, alguna no, algunos hay mitos. Por ejemplo, yo escuchaba que el promedio de inicio sexual de la vida de las niñas en nuestro país ya es de 13 años. Cuando antes era 17, 19, ahora es 13 años. Y muchas niñas optan por prácticas anales porque saben que así no se van a embarazar y que además permanecen virginales. Es perverso pensar que una niña recibe esta información y no la recibe de su mamá. No, o de su tía, obviamente, la recibe no. entre amigas, lo que escuchan en redes, lo que ven en muchos programas de televisión. Pero desgraciadamente, por más información que haya, la realidad es que solamente el 30% de las juventudes en este país tienen acceso a métodos antifecundativos. Que la información ahí está, pero si no tengo para comprar preservativos, si no tengo acceso a un dispositivo que es muy agresivo y es menos que para una jovencita, hormonales, que es una bomba terrible para niñas jóvenes, para jovencitas, finalmente son métodos antifecundativos, insisto, pero solo el 30% de las juventudes pueden tener acceso, lo pueden comprar, pueden adquirirlos para ejercer libremente su sexualidad. Tenemos que partir del hecho que ejercer la sexualidad de manera gozosa e informada es un derecho. Y es un derecho en este país, en el mundo, en este estado, que las juventudes y que todo el mundo tendría que vivir. Y cuando hablamos precisamente de interrupción legal del embarazo, pensamos solo en las mujeres, en que solo nosotras, y sí, el poder de decidir en nuestro cuerpo, pero nunca pensamos en la responsabilidad o irresponsabilidad de los varones en este proceso. Sí. Porque a nosotras nos cargan, claro, porque somos las que cargamos prácticamente el vientre con el bebé. Pero ¿cuántos hombres entonces también interrumpen su embarazo y no de manera legal? Los que se van, los que abandonan, los que no están en este proceso. ¿Por qué las mujeres tenemos que cargar siempre con este peso físico, además del peso cultural, del peso económico, del peso social? Sí, decías, querida Oli, la adopción. En este país adoptar un bebé es terriblemente tardado. O sea, pueden pasar 3 años para que un bebé recién nacido llegue a un proceso de adopción. Salvo que tengas algún familiar, amigo, o de, como decimos, el dedazo, el que, alguien que de te confianza ayuden. por ahí. Ajá. La verdad es que en este país es muy difícil. Y me parece que tiene también razón de ser, porque no cualquier familia está apta para un proceso de adopción. Y hay muchas entrevistas, investigaciones, se hacen pruebas psicológicas, psiquiátricas incluso. Pero el punto es que son por lo menos 3 años. Y un bebé que está en una casa hogar 3 años, si es muy chiquito a lo mejor no se acuerda, pero las prácticas que allí viven son completamente, pues, terribles en muchos casos. No quiero generalizar, pero hemos escuchado, por ejemplo, de refugios para niñas donde de repente desaparecieron 15 jovencitas. De repente son niñas que son llevadas de la mano a grupos organizados para ejercer sobre ellas explotación sexual, explotación laboral. Entonces, y te voy a decir una cosa, yo, y creo que esto es algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender, yo, por supuesto que estoy a favor de que las mujeres decidan, de la vida de las mujeres, la vida libre, la vida plena, la vida informada. Cada mujer tendrá que decidir lo que tengan que decidir. Sin embargo, yo decidí tener a mis 2 hijos biológicos cuando supe que estaba embarazada y después decidí adoptar a una chica. Entonces yo te puedo decir que el amor ahí está y todo, pero hay mujeres que no tienen las posibilidades, no tienen
los privilegios que tuve yo para decidirlo. Tú, querida Linda, hablabas, ¿no? De las niñas o de las chicas, de las mujeres del medio rural. Sí, Fíjate que, por son ejemplo, las que me preocupan. hay una cifra negra, es decir, ni siquiera se puede contabilizar cuántas mujeres jóvenes sufren interrupciones del embarazo espontáneas por cargar cubetas con agua, porque las tomas de agua no están en sus casas en muchas ocasiones. Sí, tienen que caminar kilómetros, Caminan mínimo mucho. 2 kilómetros. Y con garrafones de agua, con cubetas, con baldes, y entonces a veces ni siquiera se dan cuenta que estuvieron embarazadas, simplemente tienen un periodo muy abundante y con dolor y ya, pero realmente tuvieron un aborto. Ujú. Y esa es la palabra, una interrupción de embarazo espontánea por cargar. Y cuántas mujeres también son sometidas a abuso sexual y se embarazan y entonces deciden que no quieren el producto y acuden con la comadre, con la vecina, se toman un té y lo único que hacen es poner en riesgo su vida, acudir de último momento a una clínica de salud a que les practiquen una intervención mucho más dolorosa Ujú. porque no tuvieron el acceso. Porque sí, hablar de interrupción legal del embarazo sí es una cuestión de clase, es una cuestión social y económica. Ujú. Por allí dicen que las chicas de una condición social económica privilegiada deciden no tener a esta criatura, cuando las mujeres que trabajamos y que tenemos otra condición social interrumpen el embarazo con la otra palabra. Ujú. Es muy diferente como todas, por ahí dicen, todas lo decidimos, solo que algunas con dinero y algunas sin dinero. Algunas tienen para pagar una clínica, algunas no. Entonces, de verdad es un tema súper, súper polémico, pero ante las cifras y las estadísticas que hay, pues no podemos cerrar los ojos, ¿no? Y ahora es un derecho en el Estado de Puebla. Sí, es un asunto muy delicado, ¿no? Y muy difícil de abordar, sobre todo porque, pues siento que la sociedad está como muy polarizada, ¿no? Están los dos bandos, está la gente que está a favor de la vida y, bueno, la defienden. ¿Pero de qué vida, Oli? Bueno, o sea, de que nazca el bebé. ¿Para O sea, qué? digamos, No, y perdón, estoy siendo muy sarcástica Sí, para sí. poder llegar a esta reflexión. Bebés que después están pidiendo apoyo en las calles, bebés No, que la son cuestión es, explotados laboralmente. que esto vaya más allá, porque, o sea, imagínate, nace el bebé y luego lo abandonas, pues no, o sea, aquí se trata de que haya políticas públicas, que haya Exacto. apoyos, o sea, Sí. ya existen organizaciones civiles que se dedican a apoyar, por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas y que no tienen las condiciones económicas, sociales, la relación, lo que sea, para poder llevar a cabo, pues, este proceso de gestación y las ayudan económicamente, las albergan, las apoyan. Probablemente no sean suficientes. Uno de los comentarios que he escuchado a raíz de esta ley que acaban de aprobar hace unos días en el Congreso, que dicen, bueno, ajá, ya nació, ¿y ahora qué pasa? Los abandonan, los prostituyen, los regalan, los tiran, no sé. Sí, hay quienes lo tiran. Sí, y decían, ¿por qué toda esa gente que se opone, por qué no los adopta? Bueno, ese podría ser un camino. No sé si todas las que se oponen a la interrupción legal puedan adoptar, porque también habrá que ver las condiciones, ¿no? Digo, pero facilitar, yo creo que habría que buscar la manera de que a través de las iglesias, a través de las asociaciones civiles, los empresarios, el gobierno, todos los sectores de la sociedad puedan unir esfuerzos y decir, bueno, a ver, ¿qué se va a hacer con estos bebés? O sea, hay que apoyar a las chicas que den a luz y poderlos ayudar. No sé, de alguna manera podría Pero, ser. sí, pero, o sea, bueno, yo he escuchado de casos y no voy a decir el nombre de las Ujú. organizaciones de la sociedad civil, que precisamente brindan todo este acompañamiento Ujú. para que al final ellos den en adopción a familias sumamente poderosas a esos bebés. Bueno, Es hay una que tener venta. cuidado, digo, Sí. porque digo, no se trata Sí. como de acomodar perritos, ¿no? Exactamente. O sea, que de repente ya tuvo exactamente. una camada de Pero perritos o ¿sabes de qué, gatos. Oli? Se nos está olvidando algo fundamental, porque en un país como Finlandia tal vez esa sería la solución, ¿no? Ujú. Con esta conciencia y con estos mecanismos gubernamentales donde los procesos sean limpios, transparentes, acompañados y demás. Ujú. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, a la famosa cantante Yuri, que adoptó una bebé porque ella no quiso tener bebés y cuando quiso ya no podía porque Ujú. tenía papiloma humano, bla, bla, bla. Ella decía, cuando yo adopté a mi hija y la llevé a casa, después me deprimí porque era una extraña viviendo conmigo. No generó el vínculo. Ojo, las mujeres no generamos un vínculo materno de la nada, no hay un instinto materno, también se construye. Ujú. Y ejemplos como este de esta famosa cantante decía, es que yo no tuve el acompañamiento psicológico para adopción
porque no es tan sencillo. No, Dices, ay, claro. sí, sí quiero. Y ya que tienes a una personita que llora, que no, que necesita cuidados, y dices, pues ni es mía, ¿no? Como que ya me arrepentí, como que me está quitando mi tiempo. Hay de todo. Sí, hay Por de eso es que sí, si no hay un un montón de proceso de circunstancias. acompañamiento, es muy difícil. Pero insisto, creo que se nos está olvidando algo fundamental, el derecho a cursar o no un embarazo, ¿no? Porque entonces habrá mujeres que físicamente dicen, de verdad, yo no puedo con el proceso biológico. Ujú. Y yo soy una de ellas. O sea, yo tuve 2 y me embaracé tomando métodos antifecundativos. Ujú. Pero bueno, insisto, tenía yo otros privilegios. Pero para mí no fue nada bonito, no fue nada agradable eso de que qué bonita te ves embarazada. No, yo me sentía la mujer más poco agraciada, muy complicada. El segundo embarazo fue un poco más dinámico, pero de verdad yo dije, no lo vuelvo a hacer. Yo, Mariana, no. Sin embargo, mi hermana tiene 4 hijas y dice que si por ella fuera, se la pasaba embarazada Toda la vida. toda la vida, toda la vida. Digo, qué padre que ella tenga esa posibilidad. Sí, es que depende Yo de las decidí que circunstancias, ¿no? Bueno, Claro, yo claro. conozco familias que son 14 y era uno tras otro, algunos fueron gemelos o gemelos sobre todo, y digamos que estuvo gran parte de su vida la señora pues embarazada, ¿no? Claro, todo Claro, el tiempo. todos eran naturales, me imagino, porque bueno, si es cesárea, pues obviamente hay un límite. Por lo regular dicen que son 2 porque, pues por las condiciones, ¿no? En este caso, pues el mayor podría ser el papá de la Por más supuesto. chiquita, ¿no? O sea, por lo mismo de la diferencia de edades, ¿no? Pero una familia muy bonita, ¿no? O sea, que de repente 14 hijos, otros 7, pero depende de las circunstancias de cada quien. Conozco 2 chicas, hermanas, que una hizo su vida normal, manejaba, subía, bajaba, bailaba, y iba a todas partes, y la otra en cama. Claro. Y nada más se llevaban 1 año. Y la menor, o sea, a los 3 meses estaba en riesgo el bebé, entonces dijo, bueno, pues de modo, hay que estar acostada y acostada todo el embarazo. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No se tomaba la leche? ¿O Sí. no se comió la sopa de chiquita? O bueno, ¿cuáles son las circunstancias? Claro. Si las 2 hermanas, la misma crianza, alimentación, ¿por qué una de ellas creo que tuvo, la más chica 2 y la grande tuvo 3? Claro. Y normal, o sea, sin ninguna complicación, ¿no? Entonces, no sabemos, cada organismo es diferente, Sí, algunas es un día de fiesta, para otras no tanto. claro. Hay quienes no sienten nunca náuseas y están todo el proceso y felices, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que pues hay que ver también, pues no sé qué piensa esta gente, bueno, estas personas que dicen, bueno, pues a favor del aborto o de la interrupción, o sea, ¿por qué Se me no? sale la palabra. Sí, no, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Desde mi particular punto de vista, pues la mujer está decidiendo sobre el cuerpo de otro, que está Fíjate dentro que del suyo, aquí me atrevo a... porque son 2 cuerpos, o sea, son Me atrevo 2 a abrir un personas, ¿no? paréntesis. Bueno, personas todavía no legalmente, Exacto. porque Ese la es ahí sociedad dice la laguna legal que había. que ciudadano es hasta los 18 años, entonces todos los niños pues no son ciudadanos, son personas, son seres humanos o no Es un sé, debate moral desde el derecho también porque pero ser vivo. es un ser vivo, ajá. ¿Hasta qué mes comienza a ser un ser vivo? Entonces te digo las preguntas porque he acudido a muchos eventos y muchos coloquios y de verdad algunas posturas muy interesantes. Por ejemplo, el Concilio de Trento en la Iglesia Católica decía que cada mujer si decide desde su conciencia y desde su fe, por supuesto que tiene la facultad de decidir interrumpir un embarazo. Y eso no te lo dicen en la Iglesia Católica. Ellos te dicen que no, que se condena. Y hay sacerdotes que dicen que no, que hay un acompañamiento también divino porque estás decidiendo y estás siendo coherente y tienes esta libertad de conciencia. Y eso sí lo dicen el Concilio de Trento y otros. Pero hay quien dice pues, que evidentemente no, que los hijos que Dios te mande. Pero realmente yo me pongo a pensar, yo creo que a quien profesa cualquier religión, ninguna religión está buscando que las personas sufran. Y hay mujeres. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.